Bienvenidos a un nuevo video de Sebatmat. En esta ocasión trabajaremos trayectorias y desplazamientos, el primer video de este tema. Aquí analizaremos entonces ejercicios en los cuales a partir de una posición dada podemos encontrar o la velocidad o la distancia o el tiempo o la medida de alguna de estas trayectorias o desplazamientos. Entonces iniciamos por encontrar la diferencia y explicar la diferencia entre qué es trayectoria y qué es desplazamiento. Para eso tenemos este ejercicio. Aquí tenemos entonces, como podemos ver, un punto, un móvil que comienza su movimiento en A, que está aquí, y el mismo móvil comienza su movimiento en A. Ambos llegan hasta B, que está ubicado en la posición 6,7, con la diferencia de que este va en línea recta y este hizo todo este recorrido. Entonces, una forma muy sencilla de explicar eso es, por ejemplo, cuando uno viaja en avión o en automóvil. Cuando se viaja en automóvil, se va por la carretera, están las curvas, está todo esto, para aquí, baja, y llega. Mientras que cuando usted baja en avión, va de aeropuerto a aeropuerto, haciendo el mismo recorrido, pero en línea recta. Entonces, la diferencia entre trayectoria y desplazamiento es esto. Trayectoria es todo el recorrido que se hace para llegar de un punto a otro, mientras que desplazamiento está determinado por la línea recta más corta entre dos puntos. Entonces aquí este ejercicio básicamente nos dice: encuentre la trayectoria del desplazamiento, sabiendo que los dos parten de A y llegan a B, que es el mismo destino, pero obviamente por obvias razones la trayectoria va a ser mucho más porque está pasando por muchos lugares, pero igual vamos a encontrarlo. Como aquí nos dice que esto mide 1 kilómetro aquí y 1 kilómetro acá, cada cuadrito representa 1 kilómetro, entonces pues la trayectoria es igual simplemente a la suma de esto. Aquí hizo 1 y 2, entonces lleva 2 kilómetros, más 1 kilómetro, más otro kilómetro, más 1, 2, 3 kilómetros, más 1, 2, 3 kilómetros, más 1 kilómetro, más 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, más 1 kilómetro, y llegó. Entonces tenemos en total 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17. La trayectoria fue 17 kilómetros. Esta es la respuesta entonces del primer ejercicio. ¿Cuál es la trayectoria de este móvil? Llámese auto, llámese carro, llámese moto, llámese persona que salió caminando, que sale de A hasta B, recorrió en total 17 kilómetros y esa es la trayectoria. Mientras que el desplazamiento es la línea que viene desde acá hasta acá, la línea más corta. Entonces el desplazamiento para este ejercicio va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo encuentro esa medida? Pues muy sencillo. Como podemos ver, esto básicamente es un triángulo rectángulo. Esto se convierte en un triángulo rectángulo donde yo sé que cada cuadrito mide 1 kilómetro, entonces tengo la medida de este lado y tengo este, pues simplemente es hallar la hipotenusa. Entonces sería un triángulo rectángulo que quedaría así, donde yo sé que este lado mide 1, 2, 3, 4 kilómetros y este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros. Voy a hallar esta línea, que sería la hipotenusa. Entonces simplemente teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado, 4 kilómetros al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado, 6 kilómetros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 por 4, 16 kilómetros cuadrados, más 6 por 6, 36 kilómetros cuadrados. Hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 36, 10, 40, 52 kilómetros cuadrados. Entonces le saco las raíces a ambos lados. Entonces raíz de hipotenusa al cuadrado es igual a raíz de 52 kilómetros cuadrados. Le saco la raíz a 52. Entonces cancelo aquí y me queda hipotenusa sola. Y la raíz de 52 kilómetros cuadrados, cancelo
el 2 con la raíz, y raíz de 52 es 7,21, cogiendo dos cifras decimales. ¿Qué quiere decir? Que la trayectoria es 17 kilómetros, es decir, todo esto, mientras que el desplazamiento, que es la línea más corta, solamente sería 7,21 kilómetros. Obviamente, siempre el desplazamiento, pues, bueno, no siempre, porque a veces la trayectoria puede ser igual que esta. El desplazamiento casi siempre va a ser mucho más cortica porque es la línea recta más corta entre dos puntos, mientras que el de la trayectoria es todo lo que recorre. ¿Listo? Entendido este concepto, ahora vamos a unos ejercicios de aplicación. Vamos con este primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice este primer ejercicio? Nos dice que un motociclista, este que está acá, realiza un recorrido desde el punto A, es decir, partiendo desde aquí, hasta el punto E, es decir, llegando hasta acá. Teniendo en cuenta ello, responde a los kilómetros en total que recorre el motociclista. Vamos a responder primero A. Entonces, como podemos ver, esto es una trayectoria, porque él no está haciendo el desplazamiento más corto, sino que está haciendo es la trayectoria, está pasando, digamos que de un pueblo a otro, aquí almorzó, luego de un pueblo a otro, después de un pueblo a otro, y siguió hasta el otro pueblo. Vamos a ver entonces cuántos kilómetros hace ese motociclista. Como hicimos con este, entonces para encontrar la medida de cada uno de los segmentos, yo utilizo teorema de Pitágoras. Voy de A a B para saber cuál es la medida que hay desde este punto A hasta este punto B. Entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Este punto A y B, como podemos ver, es un triángulo donde tengo estas líneas aquí proyectadas de 2 y 2, y esta línea recta es este punto A y B. Se me convierte en un triángulo rectángulo donde este lado, aquí también me dice que mide 1 kilómetro cada cuadrito, donde este lado corresponde a 2 kilómetros y este otro lado corresponde a 2 kilómetros. Entonces ese sería el segmento AB. Voy a encontrar el segmento AB con este triángulo. Luego, ¿qué otro segmento voy a encontrar? Luego voy a encontrar esta línea, la que va desde B hasta C. Que si yo lo proyecto aquí, puede ser este triángulo rectángulo. Puede ser este. Que sería un triángulo rectángulo de 2, 1, 2, 3, de 2 por 3. Sería este triángulo rectángulo de 1, 2 por 3, y esta línea sería la que voy a encontrar, siendo este el segmento B y este el punto C. Faltó la C. Y este el punto C, donde esta mide 2 kilómetros y esta mide 3 kilómetros. Y con este voy a encontrar el segmento BC. Listo. Ahora, para encontrar la medida que hay desde C hasta D, es decir, esta línea, voy a proyectar un triángulo rectángulo, que sería este, que me queda un triángulo rectángulo de 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4. Quedaría este, de 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4. Y esta sería la línea que voy a encontrar, que va desde C hasta D, y donde este lado mide 4 kilómetros y este lado mide 3 kilómetros. Y con él encontraría el segmento CD. Segmento CD. Y la última sería este recorrido, donde proyecto este triángulo rectángulo, que quedaría de 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Y
esta línea sería el segmento que va desde D hasta E para encontrar el segmento de E. Entonces, haciendo el teorema de Pitágoras para estos 4 triángulos, sumo las respuestas, porque lo que me dé respuesta a esta línea va a ser la distancia que hay de aquí a aquí, lo que me dé respuesta a esta va a ser esta distancia, lo que me dé respuesta a esta va a ser esta distancia, y lo que me dé respuesta a esta va a ser esta distancia. Entonces ahí estaría encontrando la trayectoria de ese ejercicio. Entonces ahora, manos a la obra. Teorema de Pitágoras con este primer triángulo. Entonces con el segmento AB. Hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto, 2 kilómetros al cuadrado, más el segundo cateto, 2 kilómetros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual, 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados, más 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados. Hipotenusa al cuadrado es igual, 4 más 4, 8 kilómetros cuadrados, y sacándole raíz a ambas expresiones, cancelo y le saco la raíz a 8. Entonces hipotenusa es igual a la raíz de 8, que la raíz de 8 es aproximadamente 2,82 kilómetros, tomando 2 decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde acá hasta acá mide 2,82 kilómetros. Ya tengo el primer segmento, lo voy a anotar aquí, 2,82. Listo. Voy a encontrar el segundo, el triángulo cuyos lados miden 2 y 3 kilómetros, y la hipotenusa me sirve para hallar el segmento BC. Segmento BC, entonces hipotenusa al cuadrado es igual a 2 kilómetros al cuadrado más 3 kilómetros al cuadrado, donde hipotenusa al cuadrado es igual a 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados, más 3 por 3, 9 kilómetros cuadrados. Hipotenusa al cuadrado es igual 9 más 4, 13 kilómetros cuadrados. Sacándole raíz a ambas expresiones, me queda que hipotenusa es igual a la raíz de 13, que corresponde al número 3,61 de manera aproximada. Listo, entonces 3,61 sería la medida de este segmento. 3,61. Vemos que este es un poco más largo que este, entonces obviamente veo que me están quedando bien los resultados. Ahora vamos con este que nos debe dar un número pues mucho más grande que los dos anteriores. Entonces para el segmento CD voy a utilizar un triángulo que tiene por catetos 3 y 4 kilómetros. Entonces hipotenusa al cuadrado es igual a 3 kilómetros al cuadrado más 4 kilómetros al cuadrado, donde hipotenusa al cuadrado es igual a 3 por 3, 9 kilómetros cuadrados, más 4 por 4, 16 kilómetros cuadrados, donde hipotenusa al cuadrado es igual a 9 más 16, 25 kilómetros cuadrados. Sacándole la raíz a ambos, hipotenusa es igual a la raíz de 25, que es 5. Entonces, este segmento mediría 5 kilómetros exacticos. Ese es el triángulo básico que conocemos de la trigonometría, el que sus catetos miden 3 y 4 y su hipotenusa mide 5. Y el último, para el segmento DE, utilizamos teorema de Pitágoras con un triángulo donde sus lados miden 2 kilómetros y 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros respectivamente. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 2 kilómetros al cuadrado más 6 kilómetros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados más 6 por 6, 36 kilómetros cuadrados. Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 más 36, 40 kilómetros cuadrados, donde, sacándole raíz a ambas expresiones, hipotenusa es igual a la raíz de 40, que la raíz de 40 es 6,32 kilómetros, que sería lo que mide este último segmento. Ya simplemente entonces para dar respuesta a la primera pregunta, los kilómetros en total que recorre el motociclista sería sumar estas 4 cifras, simplemente 2,82 más 3,61 más 5
más 6,32, que me da 17,75. 17,75 kilómetros. Respuesta de la pregunta A. Los kilómetros en total que recorrió el motociclista fueron 17,75 kilómetros. Y esta sería la pregunta A. Ahora vamos para la B. Vamos a ver qué nos dice la B. Borramos aquí, simplemente esa aplicación de teorema de Pitágoras por ahora. Vamos para la B. Y nos dice el ejercicio B. El ejercicio B nos dice la medida del segmento más largo. Ah, bueno, ya esa la tenemos. Ya esa después de haber hecho estas operaciones, pues ya nos queda muy fácil. Visualmente, la pregunta B nos pregunta cuál es la medida del segmento más largo. Pues visualmente yo sé que el segmento más largo es este. Porque pues visualmente sé que es mucho más largo que los anteriores. Pero ¿cuál es su medida? La medida del segmento más largo es 6,32 kilómetros y corresponde al segmento DE. ¿Listo? Y la tercera y última pregunta de este punto, el tiempo que tardó el recorrido. Ojo a esto, si la velocidad promedio fue de 60 kilómetros por hora. Me están diciendo que la velocidad promedio fue de 60 kilómetros por hora. Y yo sé que fueron 17,75 kilómetros. Entonces me están preguntando, puede ser en horas que dé la respuesta. ¿Cuál fue el tiempo que tardó si esta fue la velocidad? Pues entonces es muy sencillo, podemos hacer una regla de 3 básica. Si en una hora recorre 60 kilómetros, porque me está diciendo que son 60 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio, entonces, ¿cuántas horas tarda en recorrer 17,75 kilómetros? Poniendo kilómetros debajo de kilómetros y horas debajo de horas. X es igual a la multiplicación de los extremos, una hora por 17,75 kilómetros sobre el sobrante 60 kilómetros. Cancelo unidades, kilómetros con kilómetros, la respuesta me va a dar en horas. Y simplemente es multiplicar 1 por 17,75 dividido en 60. Pues 1 por 17,75 va a 17,75. Dividido en 60. Y esto me da 0,2958. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta fue 0,29. Si yo lo aproximo, eso sería más o menos 0,3. ¿0,3 qué? Horas. Horas. 0,3 horas. ¿Qué es 0,3 horas? Es casi un tercio de una hora, o sea, casi 20 minutos. Pero si a mí me preguntaran, bueno, voy a poner aquí que se demoró 0,3 horas. Pero si a mí me preguntaran que cuántos minutos se demoró y no horas, o si fuera una prueba de selección múltiple donde la respuesta no está en horas, sino que está en minutos, ¿yo qué puedo hacer ahí? Entonces yo puedo hacer varias cosas. Puedo convertir este resultado a minutos o puedo hacer la regla de 3 de una vez con minutos. Vamos a hacer ambas. Dejemos este resultado por acá. 0,2958. Borremos esto. Si la respuesta me la piden en horas, pues ahí está. Se demoró 0,2958 horas o aproximándolo 0,3 horas. Pero si me piden la respuesta en cuántos minutos tardó, pues entonces si yo sé que recorre 60 kilómetros en una hora, entonces también está recorriendo 60 kilómetros, no en una hora, sino en 60 minutos. Porque estoy convirtiendo entonces la hora a minutos. Y entonces si 60 kilómetros lo recorre en 60 minutos, entonces 17,75 kilómetros, ¿en cuántos minutos lo recorre? Y ya es una fórmula sencilla donde x es igual a 17,75 kilómetros por 60 minutos sobre 17,75 kilómetros.
cancelo kilómetros con kilómetros y la respuesta me va a dar en minutos. Evidentemente, pues 17,75 dividido 17,75 va a dar 1, entonces la respuesta es 60. Pero si yo fuera a hacer la multiplicación, pues aquí me va a dar el mismo porque pues 60 kilómetros por hora quiere decir que hace 1 kilómetro en un minuto. Pero si fuera una velocidad mayor o menor, pues hacemos la multiplicación. Sería 17.75 por 60 dividido 17.75. Y esto va a dar pues obviamente 60 minutos. 60 minutos, a ver si lo hicimos bien. 60 kilómetros en 60 minutos. Entonces 17 kilómetros en ¿cuántos minutos? 17,75 es 60 por 17. Es que la formulé mal aquí, ojo. X es igual a los extremos. 17,75 por 60 dividido en 60. Puse mal el número abajo, con razón no me va a dar. Si no formulamos bien la regla de 3, el ejercicio no nos va a dar nunca. Entonces ahora sí, 17,75 por 60 igual dividido 60 me da como respuesta pues obviamente 17,75 y esto me va a dar en minutos. Esa es la respuesta entonces en minutos. Como les decía, 0,3 es casi una tercera parte de una hora. 17 minutos son casi los 20 minutos, que es la tercera parte de la hora. Entonces, si me piden la respuesta en horas, 0,3 horas. O 0,2958 si no lo aproximo. Si me piden la respuesta en minutos, 17,75 minutos o 18 minutos si lo voy a aproximar. Listo, entonces esta sería la respuesta de cuánto tiempo tardó este hombre en recorrer esos 17 kilómetros, tanto en horas como en minutos. Y terminamos este segundo ejercicio. Vamos para el tercero. ¿Qué dice el tercero? El tercero dice que aquí hay 3 ciudades. Ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3. Y están separados a una distancia de 70 kilómetros. Desde la 1 hasta la 2 hay 70 kilómetros. Y desde la 2 hasta la 3 hay 65 kilómetros. Y me hacen un par de preguntas. La imagen muestra la distancia entre 3 ciudades, como muestra acá. De acuerdo a ello responde A. El tiempo que tarda en llegar un vehículo de la ciudad 1 a la 3 si sostiene un promedio de velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces me pide que el tiempo que demora de la 1, esta es la 1, pasando por la 2 a la 3, el tiempo que demora en llegar de la 1 a la 3, sabiendo que de la 1 a la 2 hay 70 kilómetros y de la 2 a la 3 hay 65 kilómetros, si sostiene un promedio de velocidad de 50 kilómetros por hora. Un ejercicio muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí, ¿qué voy a hacer? Primero, necesito saber la distancia total de la ciudad 1 a la 3. Simplemente sumar 60 más 70, entonces esto me da 7 más 6, 13, 135 kilómetros. Entonces me dice que son 135 kilómetros y una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Una regla de 3 sencilla. Entonces, si hagámoslo con minutos, ya que el anterior lo hicimos primero con horas, hagamos este primero con minutos. Entonces, si recorre 50 kilómetros en una hora, es decir, en 60 minutos, porque lo vamos a responder con minutos, 135 kilómetros, ¿en cuántos minutos lo recorrerá? Planteo la regla de 3, donde X es igual a 135 kilómetros, que multiplica a 60 minutos, dividido entre 50 kilómetros. Cancelo kilómetros con kilómetros y la respuesta me va a dar en minutos y simplemente es 135 por 60 dividido 50. 135 por 60 dividido 50. Y esto me da 162 minutos.
Respuesta en minutos. Primera pregunta, el tiempo que tarda de llegar de la ciudad 1 a la 3 si tiene un promedio de 50 kilómetros por hora. Respuesta de la A, 162 minutos. Ah, bueno, y me preguntaron ya no en minutos sino en horas. Pues muy fácil, 162 minutos. Una hora tiene 60 minutos. 60. Otra hora tiene 60. Llevo 120. ¿Cuánto le falta a 120 para 162? 42. Entonces en horas, 2 horas con 42 minutos. Si me responden en horas, 2 horas con 42 minutos. Si me preguntan en minutos, 162 minutos. Listo, y sería la primera pregunta. Listo, vamos a responder la B. Borremos por acá para responder la B. Si un carro sale de la ciudad 1, bueno, esta ya es distinta. Borremos aquí esto y dice, si un carro sale de la ciudad 1 a 60 kilómetros por hora. Entonces un carro sale de aquí. Tenemos un carro. No soy el más experto para dibujar, pero supongamos que esto es un carro. Y sale de la ciudad 1 de aquí. Y su velocidad es 60 kilómetros por hora, constante. Y al mismo tiempo una moto sale de la ciudad 3. Entonces en la ciudad 3, supongamos que esto es una moto, listo, sale de la ciudad 3 a una velocidad constante de 65, estaba un poquito más rápido, kilómetros por hora. La pregunta es, ¿quién llega primero a la ciudad 2? ¿Y cuánta ventaja le toma al otro? Entonces tengo planteado esto. Este carro sale de acá a 60 kilómetros por hora, tiene que recorrer 70 kilómetros. Esta moto sale de acá a 65 kilómetros por hora, tengo que recorrer 65 kilómetros. Esta la saco por lógica. Si salió a 65 kilómetros por hora y tiene que recorrer 65 kilómetros, entonces ¿cuánto se va a demorar? Pues yo por lógica la saco que es una hora, ¿sí o no? Si dice que la velocidad es 65 kilómetros por hora y son 65 kilómetros, entonces este se va a demorar una hora y me evito hacer la operación porque pues ya obviamente es una hora. En cambio este va a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero tiene que recorrer 70 kilómetros. Ahí sí se va a demorar, obviamente, un poquito más de la hora, porque en una hora va a llegar 60 kilómetros y todavía le van a quedar faltando 10 kilómetros por recorrer. Entonces hago la regla de 3 sencilla. Si 60 kilómetros lo recorre en una hora o 60 minutos, hagámoslo con minutos para saber exactamente cuántos minutos de ventaja le toma el primero al otro. Entonces, 70 kilómetros, ¿en cuántos minutos lo recorre? X es igual a 70 kilómetros por 60 minutos sobre 60 kilómetros. Cancelo kilómetros y la respuesta me va a dar en minutos. Entonces esto es 70 por 60 igual dividido 60. Y esto me va a dar que X es igual a 70 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si este se demoró una hora y este se demoró 70 minutos, pues yo sé que una hora son ¿cuántos minutos? 60. ¿Quién llegó primero? Llegó primero la moto. ¿Cuánta distancia le tomó al carro? 10 minutos. Esa sería la respuesta del ejercicio. Y con eso damos por terminado este primer video de trayectorias y desplazamientos. En el segundo video vamos a trabajar otros ejercicios de este mismo tema. Esto ha sido todo en Sebasmat. Y recuerden que en la descripción del video está el taller de repaso. No olviden suscribirse y darle like al video.